a un nuevo video de Medicina JK. El día de hoy hablaremos sobre la segunda parte del capítulo 1 de Saladin. Veremos que hubo dos inventores que extendieron la visión biológica a un nivel celular. Uno de estos personajes fue Robert Hooke, un inglés que diseñaba instrumentos científicos. Él mejoró el microscopio compuesto agregando una fuente de iluminación y con controles gruesos y finos de enfoque, que lograba ampliar la imagen 30 veces. En 1663, él vio en un corcho pequeños cuadros que denominó pequeñas celdas, que es cellulae. En una madera fresca llegó a ver células vivas que denominó llenas de jugo. Se interesó tanto por el microscopio que comenzó a estudiar partes de animales, partes de vegetales y todos sus hallazgos lo puso en su libro que fue Micrografía, que salió en 1665. Veremos que el segundo fue Anthony van Leeuwenhoek, el cual fue un comerciante textil que inventó el microscopio simple. A pesar de que esto solo era un lente, su calidad era muy útil y muy buena, que en una gota de un largo observó microorganismos. Esto le llevó a observar células capilares, esperma, tejido muscular y bacterias de raspados dentales. En 1673 remitió sus observaciones. A un principio era bien apreciado por los científicos, pero a finales del siglo XVII los microscopios se estaban usando como juguetes y a los inventores se les convirtió en una sátira, algo de humor que no podía ser tomado en serio. Esto se debía a que había dos problemas con el microscopio. Uno, aberraciones esféricas, donde las orillas eran borrosas, y otro eran las aberraciones cromáticas, que había distorsiones en los colores y se superponía un arco iris. En el siglo XIX, en Alemania, Carl Zeiss y el médico Ernst Abbe mejoraron el microscopio compuesto, agregando un condensador y poniendo un desarrollo óptico superior. Esto permitió que en 1839 Matthias Schleiden, un botánico, y Theodor Schwann, un zoólogo, pudieran afirmar la teoría celular con el siguiente argumento: los organismos están compuestos por células. Veremos que uno de los descubrimientos más importantes de la historia biomédica fue que las funciones corporales son efectos de la actividad celular. Esto sentó las bases de la medicina moderna, pero en esa época la práctica clínica era un desastre, un estado totalmente lamentable, porque debido a la falta de educación formal de los médicos eran ignorantes, ineficaces y presuntuosos, y las prácticas que ellos hacían se basaban en la extracción de toxinas imaginarias, como el sangrado, inducción del vómito, sudor o diarrea. Incluso los mismos médicos portaban infecciones letales que llegaban a transmitir a sus pacientes, como por ejemplo una obstetra al momento de un parto, o cuando alguien tenía una fractura, terminaban haciendo que la persona desarrollara gangrena, que era cuando el tejido moría y tenía que amputar el pie. O en esas épocas tampoco había anestesia, por lo cual el dolor era insoportable. Incluso hasta esos tiempos la enfermedad se seguía asociando con brujas y demonios. E incluso había personas que no querían ser tratadas porque ellos pensaban que interrumpían el ciclo de la vida según su religión. Veremos que ya para el siglo XX la biología básica y bioquímica dieron explicaciones de cómo es el funcionamiento del cuerpo. Además que hubieran grandes desarrollos en la medicina, como la quimioterapia, que era el tratamiento para el cáncer. Comenzaron a haber vacunaciones
para prevenir enfermedades, la aparición de anestesia, cirugías y también descubrimiento del ADN. A finales de este siglo se descubrió la secuencia del ADN, cómo eran los genes y cómo estos estaban agrupados. Esto permitió que comenzaran a haber terapias genéticas para niños de aquellas enfermedades que se consideraban incurables. Vamos ahora a ver con respecto al método científico, que fue algo que inició con Francis Bacon, que era de Inglaterra, y René Descartes de Francia. Vamos a ver que ellos argumentaban que si bien la ciencia va a tener posibilidades para la salud y el bienestar, en donde actualmente la filosofía antigua ya no creaba nada nuevo. Además de que Bacon buscaba similitudes y quería ver las diferencias, tendencias naturales, para poder desarrollar generalidades sobre hechos que se pueden llegar a observar. Bacon y Descartes querían convertir la ciencia en una empresa pública y pública y cooperativas para que éstas fueran apoyadas por el gobierno y puedan ser conducidas a una comunidad internacional de estudios. Si bien Bacon y Descartes no crearon nada nuevo, no descubrieron nada, no inventaron nada, ellos lograron poner la ciencia hacia una ruta más moderna y más factible y clara. Ellos crearon hábitos del pensamiento científico. ¿Qué es científico? Son aquellas suposiciones y métodos que proporcionan información confiable, objetiva y que se puede probar, o sea que es comprobable. Muchas de las suposiciones son ideas que antes eran fructíferas, o sea que daban resultados. Los métodos que la ciencia va a tener van a ser muy variados. Veremos que en este campo son donde hay más resultados, pero también hay hartos fraudes. Entonces, para poder llegar a qué es una fruslería o un fraude, es necesario un juicio sobre las aseveraciones más confiables, o sea, sobre el argumento más confiable. Veremos que un método del método científico es el método inductivo, que esto fue desarrollado y descrito por Bacon, en donde se tiene que hacer varias observaciones para poder realizar una generalización o una predicción de lo que puede pasar con el proyecto. Veremos que la anatomía es producto del método inductivo. Si bien nunca se demuestra una confirmación o aseveración sin refutación posible, o sea, sin que alguien lo contradiga, es porque la ciencia siempre va a ser tentativo a estas cosas, porque nunca va a haber un espacio para el dogma en la ciencia. Y el dogma, les recuerdo, es cuando es una verdad irrefutable que nadie puede contradecirla. Y eso no existe en la ciencia. Veremos que otro método es el método hipotético deductivo. Y la fisiología se basó en este método. Este método se basa en plantear una hipótesis, en donde tiene que ser compatible con lo que ya sabemos, pero que también tenga la posibilidad de demostrar y contradecir o refutar. Ahora, si bien la capacidad de refutación es asegurar algo, porque claramente si no es posible refutar algo como incorrecto, no sería científico, según nos dice el libro. Por lo tanto, este método hipotético deductivo se tiene que apoyar con experimentos o pruebas. Por ejemplo, antes se creía que la epilepsia era por dioses o demonios, pero ahora se sabe que es por los brotes de actividad eléctrica que es anormal en las células nerviosas. Como hemos visto, para
hacer estos juicios, estas críticas que tienen que ser asépticas, con más confianza en las conclusiones, tiene, tiene que haber un diseño de experimentos. Y para hacer este diseño tiene varios elementos que nos permiten resolver estas dudas, comenzando por el tamaño de la muestra. Es donde un número de sujetos se usa para controlar las variaciones que puede haber en las respuestas, en donde se coge a una parte de la población para que el investigador pueda estudiar esta parte y hacer generalizar qué puede pasar con los demás. También tiene que haber testigos. Es para que haya más confianza con respecto a los resultados, en donde va a haber dos grupos. Uno que son las personas tratadas y las personas no tratadas, que juzgan el efecto que hay con este experimento. Veremos que un ejemplo es el colesterol. Antes, bueno, en un experimento hubo que en polvo comenzaron a dar al grupo de tratamiento este ajo para que baje su colesterol, en donde vieron que sí hubo una baja de colesterol, y entonces usaron a otro grupo que fue el grupo de referencia, que tenía ciertas características similares con el grupo de tratamiento, y vieron que en ellos también hubo una baja, no tan notable como el otro grupo, pero que sí la hubo, y esto permitió decir que el ajo sí puede ayudar a bajar el colesterol. Veremos también que otro es los efectos psicosomáticos, en donde el estado mental de estas personas es muy importante, porque estas pueden influir en los resultados. En algunos experimentos se tienen que utilizar ciertos fármacos para no tener resultados indeseables. Generalmente se usaban dopamina o tabletas de azúcar. Y esto no se los decía a las personas que participaban. No les decías al sujeto con el cual estás experimentando si estás suministrando solo azúcar o solo dopamina. Ni siquiera los mismos investigadores querían saber esto, porque sentían que esto podría provocar un sesgo del investigador, o sea, un doble ciego. Es por esa razón que tanto el sujeto como el investigador no saben el tratamiento que dan o están recibiendo. Luego tenemos las pruebas estadísticas. El investigador básicamente tiene varios problemas sobre la diferencia entre el grupo de referencia y el experimental. Es por esa razón que las pruebas de estadística se aplican para saber qué tan confiables son los datos. Si bien la ciencia no se basa en confirmaciones absolutas, aseveraciones absolutas, sino se basa en afirmaciones de probabilidad, qué tan probable o no es. Vamos a ver que la evaluación crítica de otros expertos en el campo va a haber según la investigación que se haga, dado que para apoyar un proyecto remite unos resultados para su publicación, en donde esta crítica de otras personas se plantea incluso antes de publicar la investigación, porque esto tiene que seguir un intenso escrutinio, donde se va a evaluar, se va a examinar y verificar todo el trabajo para asegurar que nuestro trabajo o la investigación que se ha hecho sea honesta, objetiva y de calidad. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Los veo en un próximo video.